Genético Uxana Yanap Tapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanap Tapampiwa, Acabo Kichawi Uñañis Ayani. Las cifras récord y especialistas contradicen el discurso del Ministerio de Salud. Especialistas aseguran que todavía estamos en un ascenso continuo de casos positivos y no se puede hablar de una meseta. Santa Cruz también batió récord de contagios. Bolivia esperará un informe científico serio para empezar a vacunar a menores. Chile y Uruguay son los primeros países en América Latina que aprobaron la vacunación contra el COVID-19 a partir de los 12 años de edad. La Federación de Prensa instruye el repliegue de periodistas en Chuquisaca, tras confirmar al menos 7 nuevos contagios de COVID-19 desde que comenzó la tercera ola. En periodistas chuquisaqueños, la Federación instruyó el repliegue inmediato de quienes hacen cobertura en diferentes zonas del departamento. Creemos denuncia en Comisión de Ética a Colquet del Movimiento al Socialismo por ser agresivo reincidente. Jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por faltas gravísimas en contra de sus colegas del Movimiento al Socialismo, Gabriel Antonio Colque, Gloria Magdalena, Verónica Chalco Tapia, por agresiones en el Legislativo. El gobierno investiga el posible envío de municiones de Ecuador a Bolivia en el régimen de Áñez. Veremos si la normativa legal de Ecuador permitía que Lenín Moreno saque armamento de guerra para destinarlos a otros países, afirmó el ministro Eduardo del Castillo. Pedido de extradición de Murillo fue devuelto por no haber sido traducido al inglés. El Ministerio Público intentó enviar en español el exhorto suplicatorio de extradición, cuando el idioma oficial de Estados Unidos es el inglés. Niño muere tras ser atropellado por un camión de EMA verde. El conductor fue detenido y llevado al distrito policial 4 después de que la unidad de tránsito descartara que haya consumido bebidas alcohólicas. Un trágico accidente en la calle 15 de Calacoto de la ciudad de La Paz, donde el niño de 9 años falleció tras ser atropellado por un camión de la empresa EMA verde. Askiro kipanay hida kuya kana kamay kutim baruntas niya kalwana yati unika bikut ang kasine wala askiro humana gampi makipanyo kamari kamawa ikutim be kalwana yati unaka uya kiptayani kun iham deta kayu kamari kamawa akaw kichawa kalhatanyani ang kaha mari kana kana yati unika bampi chikita sisa. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Uruguay ang kahamargan siya kurunagan haukampiwa unyincho nika askiriham kung kanchaya si COVID-19 usuta marka chile karduwa kayataka kurunagan ya makisa ang kachaphiwa vacunación bokaya winakampe hayatakerigo winakaru kamatu panika askinihama yataka winakana chikachip halikataki ukamaraki hanwalta winakataki espiñataki. Y decidí vacunarme por mí y por mi familia
y para poder retomar las actividades lo más pronto posible. Como Martina, cientos de adolescentes de entre 12 y 17 años están empezando a recibir la vacuna de Pfizer en Uruguay. El país latinoamericano lleva la delantera en la inoculación a menores contra la COVID-19. Alrededor de 157.000 menores ya se han apuntado. Se comenzó a agendar de los 17 hacia abajo, y hoy en general la mayoría de los pacientes que tenemos, de las personas, que tenemos agendadas son alrededor de los 16, 17 años. Con esta decisión, las autoridades esperan adelantar el retorno presencial a las aulas de la enseñanza media para finales de julio, una vez que el grupo alcance la inmunidad completa. Con los peores datos del mundo de número de fallecidos en relación a su población, Uruguay lo apuesta todo a la campaña de vacunación. El 30% de la población ya ha recibido la pauta completa. Ugampi te unigampi serán equiponiano campi sakaisa Europa magankiere bakanjiri ka hitiap kharakiwa may mara hut khawachis panha ese wale khanas kunin chawina kam mascarillas ala winak toqina kumara ki alcohol en gel campi ya kaw kichawina gansa hani waskiliha makala winak hunin chaso ikita nere ki waskiliha masirap soikiti marca chirina caro sino kamatu panega hitiap kharaki. La Oficina de la Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, la OLAF, se enfrentó a un nuevo desafío en 2020. Además de luchar contra el fraude tradicional relacionado con los fondos europeos y la delincuencia transfronteriza, tuvo que actuar contra los estafadores que intentaban beneficiarse de la pandemia. La agencia identificó a más de 1000 negocios sospechosos y contribuyó a la incautación de millones de artículos falsificados, como mascarillas o desinfectantes de manos. Eso fue al inicio de la pandemia, con ofertas de mascarillas falsificadas. Tuvimos muchos problemas en muchos Estados miembros. Inmediatamente necesitaron muchas mascarillas y no las tenían. Y lo que obtuvieron fueron falsificaciones, no eran reales, eran mascarillas deficientes y realmente malas. La OLAF cerró más de 200 investigaciones y recomendó la recuperación de 293 millones de euros de fondos públicos. La agencia normalmente guarda silencio sobre sus investigaciones, pero en febrero hablaron en público para advertir a los Estados miembros sobre una gran estafa con vacunas. Los delincuentes establecieron contactos, aunque sin éxito, con 16 Estados miembros. Inmediatamente, cuando comenzaron a vacunar a los ciudadanos, las personas encargadas de los fraudes realizaron ofertas de vacunas falsas a las autoridades de los Estados miembros. El número total de esto era de 1.200 millones de dosis. Pedían 16.000 millones de euros. Esto es una muestra de cómo de enorme era este fraude. Y las ofertas parecían totalmente irreales. Este año la agencia se enfrenta a otra tarea. A medida que comienza el despliegue de los fondos de recuperación europeos, la OLAF quiere una mayor coordinación con los Estados miembros y la nueva Fiscalía Europea, para luchar contra los defraudadores dispuestos a hacer trampa con los fondos públicos. Bruselas, Sangaha Bargan, si Parlamento Europeo, Sangi Negahu Campesa, Maib Hariki, Udakpacha, Marcanakaruas, Kinihama, Uyuanakahu, Yuasñapa, Haniu Campi, Jaulas, Tokenekaru, Yotñapakita, Kañan, Cachu, con Imano, Yuanakaru, Hanuankahu, Nekaru, Puriasin, Asesino Acabatu, Panegaja, Karinchuneca, Utea Paraki. El Parlamento Europeo pide el fin gradual de la cría de animales en jaulas. Los eurodiputados han respaldado la demanda de una iniciativa ciudadana europea que fue lanzada en septiembre de 2018. La petición reunió casi 1.400.000 firmas en al menos 18 Estados miembros en apoyo al bienestar animal. Hemos estimado, y esta es una cifra muy conservadora, que más de 300 millones de animales de granja, pasan la mayor parte de su vida o toda su vida en jaulas en Europa cada año. Los productores están siguiendo este debate con interés y cierto recelo. Una posible abolición requeriría de una revisión de la estructura de las granjas. Estas inversiones pueden significar fácilmente cientos de miles de euros, incluso millones de euros. Así que no hablamos desde un punto de vista de un individuo privado. Estamos hablando de una gran inversión que simplemente no se puede decidir de forma unilateral. Esto tiene mucho que ver con el director del banco, que realmente está tomando la decisión, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. La organización que representa a los granjeros, Copa Cogeca, quiere colaborar con las instituciones europeas, pero siente que no obtiene respuestas a ciertas preguntas, como la duración del periodo de transición o el tamaño de la ayuda financiera. Copa Cogeca cree que la demanda es demasiado imprecisa.
y no tiene en cuenta las especificidades de cada granja y cada región. Lo que se necesita en el sur de Europa probablemente no sea lo mismo que en el norte de Europa. En mi Finlandia natal tenemos temperaturas de menos 30 grados. Así que es obvio para todos nosotros que los animales tienen que estar en un recinto para protegerlos de los elementos. Estas adaptaciones, sectoriales y específicas de las condiciones de cada explotación, están totalmente ausentes de la iniciativa. Copa Cogeca señala que la desaparición de las jaulas en el sector agrícola podría conllevar un aumento de los costes de producción que podrían provocar un riesgo de pérdida de competitividad para los productores europeos. Los activistas por los derechos de los animales responden que esta iniciativa es parte de la estrategia europea de la granja a la mesa. Eliminando la cría en jaulas, esperamos avanzar hacia una agricultura animal más sostenible. Y por último, pero no menos importante, estamos absolutamente seguros de que eliminar la cría en jaulas está muy en línea con la estrategia de la granja a la mesa que respalda esta comisión. Los eurodiputados piden a la comisión que lleve a cabo un estudio de evaluación y un periodo de transición para una posible implementación en 2027. Ugambi tu ugambi serana que ponía yang kaha americana katunya kiptasen ugambi sakaisa Perú ang kaha americana ha candidata presidencial Keiko Fujimori markachiri roja amtap hewa kamachap nakarina kaha tari payutaro apayanya kim satunka hilamaranaku chispaya siwa lavado de dinero ugambi yakan walta unaka ukamarikana skiwa kichau unaka campaña uñanchau unakapana. La justicia echa una dosis adicional de tensión a la política peruana. Un fiscal ha pedido el ingreso en prisión preventiva de la candidata presidencial Keiko Fujimori. José Domingo Pérez la acusa de incumplir sistemáticamente la prohibición que se le impuso en el marco de la investigación del caso Lavallato de no reunirse ni hablar con testigos u otros implicados en este escándalo de corrupción. La solicitud ha visto la luz horas después de que Fujimori anunciara que su partido había pedido la anulación de 802 actas de votación en las elecciones presidenciales del pasado domingo por irregularidad y fraude de mesa. La medida afecta a unos 200.000 votos. Según el recuento casi definitivo, su rival, el izquierdista Pedro Castillo, habría ganado los comicios por algo más de 70.000 papeletas. En esa rueda de prensa, Fujimori estaba acompañada del excongresista Miguel Torres Morales, testigo en la rama peruana de un caso de corrupción que ha salpicado a políticos y gobiernos de toda Latinoamérica. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas.
de la naturaleza a tu mesa, para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi Unigampi Sanadi Boniano Gambesa Ministerio de Salud Uxanquiri Pequinchine Gajapurta Uyaparikiwal Tupata Maricaruca y Hospital Santiago II Gayuga Cuayuta Toquero Uñaquipa Unicampi Chicken Chasira Catoquena Haskirijama Unacaúnica Salida Ucampisa Planta de Oxígeno Unacahuisas Kirijama Uchancheas y que Genam Tariu Marca Chirina Carros Asino Acamatu Panicarriatia por aquí. Se ha logrado verificar que la planta generadora de oxígeno en Santiago II está funcionando. Al momento tenemos 157 pacientes internados en hospitalización, 12 en terapia intensiva, 7 en terapia intermedia, pacientes que sí cuentan con la garantía de recibir el oxígeno. Tenemos de manera previsional para ver si en algún momento ingresa la planta en tratamiento, que también debe ingresar, 286 cilindros de 6 metros cúbicos para que se pueda abastecer. En ese contexto, el Hospital de Santiago II de la Caja Nacional de Salud está dando y brindando la garantía que no va a faltar el oxígeno acá. Exactamente, importante para nuestro departamento de La Paz, ya que la mayor parte de los asegurados están internados acá. Sin embargo, es necesario mencionar que para el tema de UTI se tienen convenios con la Clínica Gramont, se tiene con la Clínica CIES, también estamos viendo otra firma de convenios para poder tener una mayor cobertura de los pacientes asegurados. Y como ustedes ya conocen, el día de hoy la Caja Nacional de Salud ha entregado 1.7 millones de medicamentos y como Caja Nacional, pero ya el área regional, la Caja Nacional de Salud, 8 millones de medicamentos que consisten en Midazolam, Propofol, fentanilo, las soluciones, los antibióticos, el 100% garantizado para nuestros pacientes internados, para que todas sus familias que están viendo esta entrevista también estén tranquilos y estén seguros que a partir de ahora se está verificando y no va a faltar ni un medicamento en este recinto. Maestro que concejala la noca pequeño humanidad al tupata maricana purta hueco con el cataski puntos de vacunación y cuatro kinegana o campilla coyuto negan con el que campisa COVID uso tocat colyaño tenecasa y que toconecaru purta hoy que paune campi maquipairi que toconeganas que ni jamás una única sala de campis marcachine que han sala que desiwa que vacunas con campo que asir que man kama takani wa que yo en chicken chip has buka matakwa uso negasoit e atas pasasino akamat pahama ireki. Padres del Alto, que es el boliviano holandés del Distrito 1 y el Hospital Boliviano Japonés del Distrito 8. La iniciativa nace a raíz de esta coyuntura difícil que nos toca vivir a todos de la pandemia. Hemos verificado que los puntos de vacunación tienen lo suficiente para vacunar a la población. Lo que sí está faltando es que la gente acuda masivamente. La desinformación se dice que sería uno de los factores de la asistencia un poco baja y esta versión la hemos recogido de los directores y subdirectores de cada hospital. En segunda instancia también hemos inspeccionado de manera sorpresiva las áreas dedicadas a pacientes con COVID y hemos constatado directamente y acompañados por los directores de los hospitales, de estos dos hospitales, que hay camas disponibles en ambos hospitales, hay oxígeno y también les ha llegado un buen número de kits de medicamentos para tratamiento de pacientes con COVID. ¿Podemos de pronto estar un poco tranquilos en esa medida? Sí, pero para que este panorama continúe de esta manera y no tengamos sobresaltos de falta de medicamentos u otros insumos, lo que tenemos que ponerle mucho énfasis es al control. En los lugares de concentración de gente, me refiero a centros de abasto, hemos recibido denuncias de locales nocturnos y en horas de la tarde que estarían funcionando. Y ahí, ¿quién tiene que intervenir?
obviamente el municipio, porque se faculta mediante la Dirección de Seguridad Ciudadana, y por otro lado también en concomitancia con las otras fuerzas del orden, para que de esa manera no solamente se controle el barbijo, sino también se pueda realmente dar pie a estas normativas de medidas de bioseguridad. No podemos estar haciendo fiestas, no podemos estar generando aglomeración de gente en lugares cerrados sin ventilación, porque eso provoca una alta cantidad de contagios, y esto pues se viene como una escalada. Caja Nacional de Salud Uxagui en Caja Nacional de Campesa Medicamentos Collago ni Cajpurt sigo zapacata regionales uñincho buenacaru que tiene que te collago toquen pacaja buenacaru kamatas kinijama collago de campi marcachir que en Tacani utanya paquita no alta única su cámara canas que uñincho única asesino kamata ya día por aquí. 8 millones en medicamentos como por ejemplo el propofol, el midazolam, el fentanilo. Entonces estos medicamentos de sedación están garantizados para el 100% de los pacientes que acudan acá al Hospital Santiago II de la Caja Nacional de Salud. También se está garantizando el tema de las soluciones, los sueros, los antibióticos. Además, es importante mencionar que la Caja Nacional de Salud, a través de la central, hoy día también está haciendo entrega de 1.7 millones de bolivianos en medicamentos, precisamente para que todos los familiares de los pacientes que están acá presentes, atendidos por el personal médico, sientan toda la garantía que les está brindando la Caja Nacional de Salud, que no va a faltar medicamentos. En caso de que ocurra que por algún factor existe la ausencia de algún medicamento y se otorgue una receta, existe el compromiso y toda la parte normativa de la Caja Nacional para poder reembolsar el gasto que hubieran efectuado. Sin embargo, todo este procedimiento lo vamos a ampliar el día de mañana en una otra conferencia de prensa, pero es importante que la población conozca que gracias a las gestiones que se ha ido realizando, ahora el Hospital Santiago II de la Caja Nacional de Salud ya tiene sus medicamentos acá presentes, se ha verificado, se está haciendo la redistribución en las áreas y en los pisos correspondientes. Campio te única huyenjea se altupata marcat pacha alcaldesa bekenjireh mayeneki gobierno central oxanki nakaru askinijamri nakabune kasarias ñapa oxígeno unekana campis paiwa akatoqina askinijamri nakabune kasarias ñapa sapakata municipio toqina campis maesta kuetkhani utkhadit usayanta urikas como la 40 no ñincho unikasa altupata marikan komarkama unekabune kapokatan zino kamata mayeneki. Bueno, esta preocupación creo que no solamente es en mi ciudad, sino en todo el país, pero nosotros creemos que se debe de trabajar de una forma coordinada entre el gobierno central, departamental y municipal para tener mayor incidencia y tener mejor respuesta a esta pandemia en nuestra ciudad. Lamentablemente este tema de la adquisición de las plantas se ha vuelto muy burocrático tener una planta de oxígeno, así que esperamos nosotros que el gobierno también pueda darnos las facilidades de desburocratizar estos trámites para poder tener pronto nuestras plantas de oxígenos, en este caso en la ciudad del Alto, para poder responder. En las últimas declaraciones del ministro de Salud ha mencionado de que nosotros los gobiernos departamentales y municipales podemos adquirir las vacunas, pero no tenemos recursos. Pero tampoco nos dan la facilidad en el tema del trámite. También son muchos requisitos lo que nos están pidiendo. Tenemos nosotros como gobiernos municipales ver el tema del recurso humano para atender el tema de los centros hospitalarios. Tenemos que fortalecer nuestros centros hospitalarios. No tenemos los mecanismos, así que creo que en estos momentos lo que busca la población es que se coordine su gobierno nacional, su gobierno departamental y municipal para tomar acciones más pronto. Vacunas. Es que no podemos restringir más a nuestra gente. En mi caso, en mi ciudad, no va a haber cuarentena rígida. Así me critiquen, porque estoy golpeando los bolsillos de mi ciudad. Mi ciudad ha sido la más afectada con el tema de la cuarentena rígida. Si la gente no va a morir por el COVID, va a morir por la desesperación y el hambre, y es lo que nosotros tenemos que combatir. Por eso en el Alto se ha enfocado más puntos de las pruebas antígeno nasales. Lo hemos habilitado en los 14 distritos que tenemos, hemos masificado esto y esto nos ha ayudado a dar un corte con el contagio. Pero necesitamos más vacunas, promocionar las vacunas para que la gente se vacune. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural.
Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería. Para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix. Quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gampi Gampi sana de Kimuriani, Kaisa Magisterio Rural Uxangi Negaha, Chukigo Mercano Gambesa, Mayip Harekiwa, Pekinchi, Nakaru, Paspa, Ministerio de Salud Uxangi Negaru, Saskirigama, Wasitati, Takaunigam, Kayafayanta Queja, y Takauniga Kunkanchasnapa y Takayuta Nakara, Nakaru, Kamarakiatichi, Nakaru, Kunaimana, Usuna Katatua Kayataki. En los hospitales, ¿no? Entonces nosotros, como máximas autoridades del Estado, pues el Ministerio de Salud pueda tomar decisiones en coordinación con el Ministro de Educación. Aún todavía el Comité Ejecutivo está en coordinación con la Confederación Nacional de Maestros Rurales. En base a eso también ellos van a ir analizando qué es lo que se va a hacer. Pero sí, nosotros como maestros rurales, disculpen, tenemos tal vez esa dificultad de que algunos... Cuando iniciaron las clases, por ejemplo, nos han dicho, ¿no? El ministro de Educación, ¿qué ha dicho? En las regiones donde vayan coordinando con los consejos educativos, padres de familia, y si no hay, pueden hacerlo con las clases presenciales y semipresenciales, de acuerdo a lo que las enfermedades se presentan. Así hemos iniciado. En muchos lugares hemos iniciado con las clases presenciales, en especial en las áreas rurales, ¿no? Así hemos iniciado. Pero no ha habido contagios que maestros han ido falleciendo. Aquí a Chacachi, por ejemplo, han ido falleciendo. En Calamarca, por ejemplo, también hay un director de Patacamaya que está yendo falleciendo, mira, ayer. Entonces, estas son las situaciones, por eso nosotros siempre vamos a pedir al ministro de Salud, a través de sus redes, que vean cuáles van a ser las condiciones, ¿no? Mira, nosotros en estos momentos no podemos tomar las decisiones si la primera dosis a nosotros prácticamente nos van a garantizar. Aquí quienes deben de saber son los médicos en los que deben de también en esta parte explicarnos si evidentemente la primera dosis es una garantía que los profesores pueden iniciar. Adelante nosotros no podemos en estos momentos de decir esta primera dosis es la garantía, por tanto hay que iniciar, ¿no? Yo creo que los doctores eso van a informar. Comunidad Ciudadana Uxanguiri Paquinchi Negajanin Chapariki Kuriham Pekun Kanuyanchea se cambió su pareja gobierno expresidenta año su pana Paquincho para chica Yasis Paracena Ukahani Uchakaki Tani una nega chican chuyap Takan Wantawina Kana Nega Antisanua Mayip Hayata Democracia Ukamar Kasana Wasitat Kungayasinya Bayu Kamalhamo Ina Kauniga Pokasoy Asino Kamata Paquinchi de Kapahayati Apareki.
un solo ministro, no ha habido un solo militante de Comunidad Ciudadana que haya participado del gobierno de Yanine Áñez. Hemos respaldado una transición altamente compleja para el país que debía darse debido al vacío de poder intencional que había generado el señor Evo Morales con su cúpula de poder, sí, porque creemos firmemente en la Constitución Política del Estado. No nos acusen de cosas que no hemos hecho. Nosotros hemos respaldado una sucesión constitucional de un gobierno transitorio que ha generado el afán y la intención de quedarse en el poder del señor Evo Morales. Nos hemos reunido como oposición democrática con los actores de esta oposición democrática, sí, para generar una tramoya, para generar hechos de violencia, jamás. Nunca hemos respaldado un solo hecho de violencia en este país, nunca hemos respaldado un solo hecho de corrupción en este país. No ha habido un solo militante de Comunidad Ciudadana que haya participado del gobierno de Yanine Áñez. Hemos respaldado una transición altamente compleja para el país que debía darse debido al vacío de poder intencional que había generado el señor Evo Morales con su cúpula de poder. Gambe Turigambe, Sarandi Gimoriani, alcaldesa, al Tupata Marquiri, Perinchireja, Mayra Kiu Campesa, gobierno Xanquillina Caro, Censo, Tape Winniga, Askinigama Kunkenches, Niabiamaki, al Tupata Marcano, Kinyapo, Hata Unicani, Hiti, Colque, Hata Unica, Yucamatama, Walan, Unica, Camarican, Silva Camatu, Pahama Iraki. Mira, nosotros estamos realmente afectados económicamente por este tema de la falta de poner fecha, el tema del censo. Nosotros teníamos muy pocos recursos, ahora tenemos más de 1.200.000 habitantes, eso quiere decir que nos tiene que subir el incremento en tema de recursos para poder tener inversión pública. Así que esperamos nosotros que el gobierno, si bien no puede llevar adelante el censo, por lo menos que use los parámetros que tiene el director del INE en tema del crecimiento poblacional y nos pueda dar mayor inyección económica para el tema de la inversión. En todo caso, nosotros vamos a tener que tomar acciones si este es rechazado, ¿no? Bueno, nosotros estamos convocando a la Asamblea de la Alteñidad respecto al tema del COVID también en nuestra urbe, pero también vamos a hablar del tema de la agenda de la Alteñidad, porque nosotros como Ciudad del Alto no podemos estar postergados ya tantos años. Nosotros tenemos una agenda en el tema económico, en el tema de la salud, de la educación y en el tema de la industria también. Ugambe tu nigambe Sarandi Gimoriani, maestro que kunham de Grunagan, alcaldesa Copa Pajal Tupata Marcat Saraway, Calle Santa Cruz, tu Marcaro, empresarios Mercachini, Campitan, Tachauna Kunkan Chairi, Catoketja, Pais pa concejal Furio, Pais Cachariki, Campis Maiwa, Askiniham in a Kauna Pokanya pa Alto Pata Marcana Nugas Kidia Katokanakana, o Kichuna Kunkan Chainya, Sasinwa, Akamata Hiscacharaki. 10 y 11 de este mes. Una vez que la alcaldesa está saliendo de la Ciudad del Alto, nosotros no creemos prudente este viaje en particular porque, bueno, en este momento la Ciudad del Alto está pasando un momento difícil en el tema de salud, estamos en crisis sanitaria por el tema de que falta las vacunas, falta los UTIs, falta también medicamentos, falta muchas cosas, ¿no?, para los centros de salud, hospitales. Entonces no nos parece prudente en este momento salir de la Ciudad del Alto cuando estamos en este momento de emergencia, ¿no? Tal vez posteriormente entendemos la iniciativa, la primera autoridad, y nos parece interesante, pero tal vez más adelante hubiera sido pertinente hacerlo, no en este momento que necesitamos pues la atención, toda la atención que tenga la autoridad para resolver estos problemas. Bueno, la nota no menciona, no solo dice que va a tener una reunión con CAINCO. Bueno, eso nos hemos enterado después, pero la nota dice una reunión con CAINCO. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El exterior cambió. El interior es el mismo.
sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gampi tiuni gampi salan ki buniani al tupata marcar ha terminal bimodal ha nakawe ha khutiri Julio Paxita naira katarua kun kenchata ni askini hama wina kawni kaksariata ni takpacha waki chawni karihamo kamrak chakpacha ut ewni karihamo sino kamata pas papakinchiri ne kaja yati apharaki. Estamos previendo para el mes de julio, estamos estimando, estamos trabajando para eso, sabiendo que nuestra terminal tiene buenas condiciones. Tiene calefacción, es un lugar amplio, acogedora, ¿no? Tiene 72 casetas que acogerán a más de también 100 buses, ¿no? También para que descansen los que viajan, los choferes, o sea, va a tener su espacio. Va a haber servicios departamentales, internacionales, como también provinciales. No nos han dejado ni un centavo, pero nosotros hacemos gestión. Estamos trabajando para ello y para dar también el inicio de actividades. Hay un compromiso muy fuerte y por eso nosotros estamos comprometidos con la alcaldesa, con el pueblo, con la ciudadanía. Ya tuvimos un acercamiento, coordinación entre ambas partes. También con la seguridad ciudadana, los sectores que involucran. Oye, soy un casano con pesa justicia, camache para caudo janiwas, que ni gama con una cansa de utjiña poma y auna que comaraki asco que yo un exino a mai única jutjaraki, más toquet jamai para que campesa justicia para caueja, jani sareas niapa para quinjina toquero no casasti marcachi ganas que pata cucawa y anaptas pantasino a camata mai única jutjaraki. Respecto a la designación de vocales, lo que está viviendo hoy el sistema judicial y el órgano judicial no es más que la intención de buscar pegas y espacios de poder del movimiento al socialismo. ¿Cómo funciona esta historia? El Consejo de la Magistratura es una convocatoria amplia. Se designa a jueces acusados por corrupción, acusados por vulnerar los derechos de la ciudadanía. Interfiere el ministro de Justicia y les dice un cachito, aquí hay una cuestión irregular. Y además presentan querellas el abogado del expresidente Evo Morales y el abogado del ex señor Quintana, del ex ministro Quintana. En ese sentido, es claro y evidente para nosotros que existe una pugna de poder dentro del órgano judicial que responde a los intereses del movimiento al socialismo. El órgano judicial debe ser independiente, debe ser idóneo, debe ser pro y debe ser meritocrático. Lo que hoy está haciendo el movimiento al socialismo con el órgano judicial es una muestra clara de que en este país existe persecución política y que a través del órgano judicial el movimiento al socialismo pretende controlar no solo a la población, sino beneficiarse de la injerencia que pueda tener sobre este órgano. Ugampi tu Nigambi, Serena Kimonian, Ugampi, Saldubata Margana, Seguridad Ciudadana, Oxanquiri, Pequinchiri, Caja Operativos, Nikipo, Nigampi, Chicken Soapjana, Catoquena, Catunda, Weapjua, Tunca, Marcachi, Nagaru, Panicajanaski, el Jaune Gampi, Marcanaski, Nakauni, Gampi, Chicken Chispana, Ugampi, Sanual Tauna, Casaria, Ciencias, Camata y Atiapjaki. Informar a la población sobre los últimos operativos que se han realizado el día de ayer. En primera instancia tenemos un restaurante
bar que funcionaba de forma clandestina, ubicado en la avenida Juan Pablo, a la altura Upea, denominado Cantuta, donde se ha podido decomisar sus utensilios, como se puede evidenciar, con mucha falta de inocuidad, y también las bebidas alcohólicas, que no está permitido en esta época, especialmente de pandemia. Y en la noche se ha realizado otro operativo en la calle 2, en la Ceja del Alto, donde se ha intervenido una actividad económica clandestina, una discoteca denominada Escape, donde de la misma manera se ha podido decomisar las bebidas alcohólicas y todo lo que significan sillas, muebles. Recomendar a la población, especialmente a los jóvenes que están asistiendo a estos lugares, no lo hagan, puesto que no están observando las medidas de bioseguridad, no están utilizando el barbijo, están empezando a tomar diferentes vasos y terminan pues compartiendo un solo vaso, y luego están retornando a casa y contagiando, propagando este virus a sus seres queridos. 9 infractores tenemos en el lugar, que han sido remitidos posteriormente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Gambi Duri Gambi, Sarandagi Buniani, Altupata, Market Pachu, Campis, Caisa, Superalcaldía, que dijiste que Campis, Pocancho, Unexariasina, Paltano, Superalcalde, Distrito 3, Uxan Toquitja, Canan Cherikiu, Janaskiu, Kichu, Nikutjatapatu, Campis, Neuti, Colquinecasa, Ucamarica, Nekiu, Askija, Minakan, Aski, Ucamaricama, Ucampi, Paquincho y Toquitpachu, Kichu, Unicasariatan, Necesino Acamatu, Pajiatiereki. ¿Qué le digo? A veces, digamos, creo que quejas, creo que ya no corresponde, ¿no? Y Superalcaldía hemos recibido en precarias condiciones, ¿no? Con las maquinarias paradas que no funcionaban, pero estamos condicionando. Algunos, digamos, muebles, digamos, estaba esto codificado, faltaba. Hemos recuperado, estaban en diferentes lugares, pero ya en estos momentos, digamos, no quiero quejas, sino solamente no quiero quejarme. Queremos, digamos, un poquito avanzar adelante, ¿no? Y superar, digamos, los defectos que se ha dejado, y estamos atendiendo, estamos trabajando, ¿no? Y para poder, digamos, atender la demanda de cada urbanización, ¿no? Y la demanda es diario, ¿no? Aquí es de todo, más que todo las luminarias, la seguridad ciudadana es fundamental aquí. Piden luminaria, porque muchos focos están apagados, no ha habido mantenimiento, ¿no? Igual las avenidas, las calles. También la alcaldesa Eva Copa está pues también, ¿no?, buscando presupuestos para poder cubrir, digamos, esos bacheos, tanto son troncales, litoral, avenida Bolivia, ¿no? Ha empezado, pero también no está fallando la máquina, ¿no? Pero eso se va a trabajar, lo que he escuchado, se va, digamos, bachear toda la avenida Litoral y toda la avenida Bolivia. Luminarias y más que todo las vías, mejorarlas, el bacheo, luminaria en principal, porque la demanda es diario, ¿no? Los presidentes que tenemos 108 urbanizaciones quieren seguridad ciudadana. ¿Qué es seguridad ciudadana? Poner luminaria. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural.
Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Kira kuya kanako kampesa yete unika amsa que sin chica señani wasana sara unika sampi toko toquito ya kata unika utare que takpacha como negataki asgiros toko envío makipañani kamara kamara que tukta wahnya ka wakichau kamatas kini hama sara unika sa hachenchi asina. El arriero es una danza que se originó con la migración de argentinos hacia Apolo en las épocas de explotación de la quina de 1840 a 1870, especialmente durante la explotación de la goma de 1890 a 1910. Este baile es la fusión entre la danza del gaucho argentino y la música tradicional tucumaneada o laceros de Apolobamba. A un principio, el arriero era la danza de los vecinos de Apolo. Con el pasar del tiempo, se extendió a las áreas rurales de Ixiamas, Mapiri, Santa Rosa de Mapiri y Guanay. La vestimenta se asemeja a los gauchos argentinos. Consiste en pantalón blanco, cubierta con faldillas, camisa blanca, lazo de cuero en bandolera, revólver o daga al cinto, una corbata, máscara de rejilla pintada con barbas y bigotes. En las botas o zapatos llevan espuelas, polainas o guardabotines y se colocan sombrero grande de ala ancha. Algunos adornan con espejos, plumas de ñandú y cintas de colores. Los danzarines del arriero bailan al ritmo del compás, tocando charangos y guitarras. Generalmente terminan bailando el huayño o caluyo. Además, participan figuras como el caporal y el cusillo, quienes acompañan tocando silbatos. Esta danza se basa en la leyenda de Felipa,
quien engañó a Santiago con otro arriero, fugándose en una mula. Durante su recorrido, los danzarines preguntan a Santiago dónde está la Felipa y este responde: se fue en la mula ruana. Arriero sutini tokaweja uña ichere kiwa junto marcana waka awatiri nakaru. Apani palekitaina wakaisa Argentina ankaja marcata. Warana kinsakal pataka pusitun camarana. Aka tokaweja unstarekitaina wa gaucho argentino ukamaraki laceros de Apolobamba tokawita. Aguru nagara tokopjare kiwa junto marcanacana. Ixiamas, Mapiri, Santa Rosa de Mapiri ukamaraki guanay marcana. Tokuri nagaja tokopjare kiwa wali sumahanko y simpi istapasita. Argentina marcachiri nagaro untata. Las cifras récord y especialistas contradicen el discurso del Ministerio de Salud. Especialistas aseguran que todavía estamos en un ascenso continuo de casos positivos y no se puede hablar de una meseta. Santa Cruz también batió récord de contagios. Bolivia esperará un informe científico serio para empezar a vacunar a menores. Chile y Uruguay son los primeros países en América Latina que aprobaron la vacunación contra el COVID-19 a partir de los 12 años de edad. La Federación de Prensa instruye el repliegue de periodistas en Chuquisaca. Tras confirmar al menos 7 nuevos contagios de COVID-19 desde que comenzó la tercera ola en periodistas chuquisaqueños, la Federación instruyó el repliegue inmediato de quienes hacen cobertura en diferentes zonas del departamento. Creemos denuncia en Comisión de Ética a Colquet del Movimiento al Socialismo por ser agresivo reincidente. Jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por faltas gravísimas en contra de sus colegas del Movimiento al Socialismo, Gabriel Antonio Colque, Gloria Magdalena, Verónica Chalco Tapia, por agresiones en el Legislativo. El gobierno investiga el posible envío de municiones de Ecuador a Bolivia en el régimen de Áñez. Veremos si la normativa legal de Ecuador permitía que Lenín Moreno saque armamento de guerra para destinarlos a otros países, afirmó el ministro Eduardo del Castillo. Pedido de extradición de Murillo fue devuelto por no haber sido traducido al inglés. El Ministerio Público intentó enviar en español el exhorto suplicatorio de extradición, cuando el idioma oficial de Estados Unidos es el inglés. Niño muere tras ser atropellado por un camión de EMA verde. El conductor fue detenido y llevado al Distrito Policial 4 después de que la unidad de tránsito descartara que haya consumido bebidas alcohólicas. Un trágico accidente en la calle 15 de Calacoto de la ciudad de La Paz, donde el niño de 9 años falleció tras ser atropellado por un camión de la empresa EMA verde.
internet tigo uksana yanaptapampi ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa akawa kichawi uñañista yawaitana.